Bueno. ¿Qué pasa, Mario? No, ¿qué tal, David? ¿Cuánto tiempo hacía ya, que no estábamos en una de Mu- estas, tú y yo? mucho tiempo, tío. Me alegro mucho de estar por aquí de nuevo. Qué bien, qué alegría. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Cuéntanos un La poquito verdad es ahí. que bien, bien, habrá novedades dentro de poquito, que ya lo he puesto por activa y por pasiva, pero bueno, que ya sabéis que me voy, pues que me cambio de país, me voy a Emiratos Árabes a vivir y a montar alguna cosilla por ahí, o sea que bueno, habrá novedades dentro de poco, seguro. Qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, hoy estamos aquí para ver un poquito de, ¿no? Cómo orquestamos los agentes con IGN Framework, pero primero creo que tienes algo que contarnos, ¿no? De tu blog, ¿puede ser? Sí, bueno, como vienen cambios, pues bueno, rebranding absoluto también. Venía siendo un blog de Power Platform muy focalizado y ya en los últimos tiempos, pues bueno, ha habido pues sobre todo eso, un rebranding, un poquito más actualizado, más fresco y bueno, con contenido mucho más enfocado en inteligencia artificial, que es lo que obviamente ahora está más en auge y que además ha coincidido que ha sido mi especialidad durante los últimos años también, incluso en el cambio de categoría de MVP. O sea que Qué bueno, bueno. que invito a todo el mundo a que entre al blog y que me deis feedback también, que también eso es súper positivo para mí. Y bueno, intentaré seguir subiendo novedades. Sí, sí, yo me acuerdo que salía hasta en las referencias de ChatGPT, ¿no? Cuando le Sí, preguntabas por algunos temas sí. de, no me acuerdo qué era, de licenciamiento, de Power Platform, algo En era, ¿no? temas de licenciamiento estaba, por desgracia o por suerte, muy bien posicionado el blog. Al principio había muy poca cosa de licenciamiento, ahora hay mucho más. Pero sí, sí, en ChatGPT en las primeras versiones, espero que ahora también salía ahí como fuente. O sea que si os estoy engañando, ChatGPT os está engañando y la cadena es infinita. O sea que Bueno, está muy bien, está muy bien. pues daros una vuelta, la verdad que yo también me he leído muchos artículos y la verdad que merece la pena. Así que invitamos a que os paséis por el blog de Power Platform Cave. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Y tenemos por aquí del caos a la sinfonía, ¿no? A ver cómo manejamos tanto a gente aquí, ¿no, Mario? Casi nada. O sea, la verdad es que, bueno, yo aquí, si alguno de los que nos ve ha estado trabajando un poquito en crear agentes, ya no digo en Microsoft, puede ser en otro tipo de plataformas, vamos, se habrá dado cuenta de el caos que es esto. O sea, a mí yo lo he sufrido de primera mano antes de que existiera esto precisamente y me parece un avance espectacular. Luego comentamos más, pero, o Sí, sea, es sí, sí, sí. Ya veréis que además es muy sencillo de usar, de muy sencillo. orquestar todo con un par de clics, con un par de líneas de código. Así que nada, vamos a presentarnos un poquito rápido. Yo, pues ya me conocéis de la comunidad, David Lorenzo, trabajo en Prodware y trabajo, bueno, ahora mismo me he pasado al departamento de automatización e inteligencia artificial y trabajo ahí pues como lead y como arquitecto. Tengo el MVP en Power Apps y bueno, aquí un par de certificaciones que me sigo sacando. El otro día me saqué, Mario, que no te había dicho, la DP700 de Fabric. Ya tenía la Uf, 600, me saqué la 700 y ahora, bueno, tengo la AZ204 de Azure en el horizonte próximo. La voy retrasando un poco porque no me da la vida, pero bueno, espero que antes de fin de año caiga. muy Así bien. que, bueno, os animo también a sacaros certificaciones, que la verdad que es un reto y, bueno, al final pues te dan también un poco ¿no? de conocimiento y de verificación, ¿no? Ante también cualquier entrevista o puesto de trabajo. Y nada, pues Qué ahí bien. podéis contactarme, sobre todo en LinkedIn, es donde estoy más activo. Y aquí mi colega Mario. Muchísimo. Bueno, a mí el logo de trabajo en Prodware, ya no trabajo en Prodware, pero he trabajado con David muchos años y también íbamos, de hecho, a compartir departamento, pero ahora, de momento, y a falta de novedades, pues ya voy a empezar mi propio proyecto personal, mi propia compañía y como digo, eso ya os lo iré anunciando también en LinkedIn, que estoy bastante activo, el blog ya hemos comentado y bueno, soy MVP de inteligencia artificial y también, bueno, a nivel de certificaciones, pues lo mismo. Un poco, tengo varias, hemos puesto ahí un par, que son las dos más relevantes y nada, espero que os sea súper útil el contenido que vamos publicando e intentaré seguir haciendo contenido con David, pese a la distancia, que la verdad es que siempre, bueno,
hemos hecho algunas sesiones muy chulas que os invito a que veáis, que busquéis o que asistáis, incluso si alguna vez volvemos a coincidir, que seguro que sí. La distancia nunca será un problema. Nunca será un problema. Bueno, arriba tenéis el logo de Guarandinga Tech, que es nuestra comunidad también, donde este vídeo también saldrá después de que lo saquemos también en el evento de .NET Buenos Aires, que por aquí pues aprovecho también para saludar a Pablito Piovano y todos los organizadores de este evento que nos han atendido muy bien y bueno, donde saldrá primero este vídeo. Así que bueno, tenemos también eso, la comunidad de Guarandinga Tech con el canal de YouTube que podéis suscribiros y ver contenido. Y nada, pues vamos a ver el año 2025, ¿no? El año de los agentes, ¿no? Como indica ahí, pues bueno, ha sido una locura. Todo lo que se ha visto, bueno, sobre todo después del Ignite, ¿no? Que ha sido recientemente, pues aquí tenemos, ¿no? Más de 1 millón de agentes y 25.000 organizaciones trabajando con Foundry, ¿no? Con Azure Foundry, con AutoGen, con Semantic Kernel. Y esto es la parte de Microsoft. Si nos vamos también a otros proveedores de IA, pues evidentemente está todo el mundo metido en el ajo. Aquí, pues Microsoft está intentando unificar esto que vemos, AutoGen, que inicialmente era un poco más orientado, ¿no?, a la orquestación de varios agentes y workflows, y Semantic Kernel más orientado también a crear un plan, un execution plan, un plan de ejecución, conectar tools y funciones y hacer que nuestra gente tenga superpoderes. Pues todo esto lo han unificado en lo que vamos a ver hoy, pues que será el Agent Framework, ¿no?, que ahora vamos a ver un poquito de qué va. Y creo que nos va a permitir, Mario, muchas funcionalidades, ¿no? Sí, yo, como os decía al principio, creo que la verdad es que esto es el ir hacia los frameworks. Para los más puristas que no les gusten los frameworks, os invito a que los probéis, ¿vale? Porque la verdad es que simplifican muchísimo. Obviamente están en progreso, obviamente están desarrollándose. Salió, y ahora lo comentará también David, Semantic Kernel, salió AutoGen, salieron otros. Pero la verdad es que el trabajo que está haciendo ahora Microsoft con esto es espectacular, de verdad. Y la verdad es que simplifica muchísimo muchas cosas. Ya veréis luego la parte de demo que con 4 cosas podemos construir cosas que, como digo, yo he sufrido, y lo he sufrido más en diferentes lenguajes, que es muy difícil orquestar, guardar la memoria, guardar el contexto, guardar el objetivo, tener una secuencia clara, al final realizar una tarea, que es para lo que estamos haciendo esto, ¿no? O sea, al final esto no es hacer un agente por hacer, sino para que haga una función y acabe haciendo algo de provecho para nosotros o para nuestra compañía. Entonces, bueno, la verdad es que es muy buena noticia tener este tipo de herramientas y, bueno, a mí me apasiona el poder estar hablando aquí de esto y sobre todo haberlo podido probar y que tenga tan buena pinta, que eso es yo creo que es lo mejor, la verdad. Sin duda, sí, sí, sí. Nos permite, como veis ahí, pues build, deploy, operate, o sea, construir, desplegar y operar, ¿no?, todos nuestros agentes. Así que nada, vamos a ver un poco de dónde viene todo esto. Como vemos en pantalla, pues tenemos Semantic Kernel, ¿no? Es uno de los orígenes de los cuales se forma el Agent Framework. Microsoft pues tenía 2 equipos, ¿vale?, dentro de su división de AI, uno con AutoGen, que era un poco el conejillo de Indias, por así decirlo, donde probaban las cosas nuevas, ¿no? Hacían tareas de I+D, y bueno, también más orientado, ¿no?, a la orquestación de multiagentes. Y luego el equipo de Semantic Kernel, que era el recomendado para producción, donde podías también orquestar, pero también crear pues planes de ejecución de tus agentes, hacerlos un poco más deterministas, conectar fácilmente nuevos servicios, modelos en local o funciones o tools o bueno, todo este tipo de extensiones, hacer rack de forma fácil. Y bueno, al final, como vemos aquí, pues Semantic Kernel tiene posibilidad de conectar con servicios de IA como Azure OpenAI, todo el catálogo de modelos de Foundry, Hugging Face, DeepSeek, Google Gemini. No se casa Microsoft con nadie. Puedes conectar ahora Cloud, está también todos los modelos de Anthropic. Creo que es una buena opción porque al final a ti te interesa que los usuarios pues utilicen tu producto y por qué no conectar modelos de otras empresas que también son buenos y que según, ¿no?, el trabajo o la funcionalidad que vamos a implementar pues son incluso más óptimos, ¿no? También puedes conectar modelos locales usando Llama, el MStudio,
Servicios de memoria, creo que esto va a ser el siguiente paso. Hay un paper por ahí que luego os podemos pasar el enlace que ha sacado Google, en el cual pues es como la siguiente evolución de los LLMs, donde lo van a dotar de memoria de forma nativa. No, aquí, por ejemplo, puedes conectar servicios de memoria como Azure Search o Redis, Elasticsearch, pero este nuevo paradigma pues traerá la memoria intrínseca, ¿no? Para intentar simular un poquito más un cerebro. Por la derecha tenemos Agent Services, como puede ser Azure AI Agent Service, AutoGen o Creo AI, que son pues al final servicios que nos permiten orquestar varios agentes en un mismo workflow. Tenemos plugins o tools o functions, hay un montón de nombres que significan un poco lo mismo y ahí podemos pues conectar servidores MSP, container apps que tengan implementaciones de algunas APIs, el protocolo Open API o Logic Apps. Podemos externalizar los prompts usando YAML. Me parece interesante porque podemos tener un equipo más especializado en prompting que pueda tener una biblioteca de prompts en YAML y esos prompts podemos cargarlos dinámicamente dentro de los agentes. Y, Y por David, supuesto, ahí también sí, un tema para YAML también muy interesante es que permite versionado como si fuera código, que al final en el prompting normal para versionar un prompt es difícil, pero ya lo podemos meter también dentro de nuestras canalizaciones, dentro de ese versionado de código que forma parte súper importante además ahora de nuestros proyectos también de agentes. Que exacto, también súper eso bueno. está Creo muy que bien. es muy legible a nivel de Mm, interfaz, no es código, no está metido en el código. Creo que es muy, claro. muy interesante. Y luego, pues por supuesto, los agentes nunca los despleguéis sin monitorización, observabilidad, ¿vale? Por lo tanto, el protocolo OpenTelemetry que nos permite pues conectar un dashboard de .NET Aspire, muy recomendable para cuando tienes muchos servicios trabajando y luego Azure Monitor o cualquier servicio que os permita monitorizar, ¿no? El funcionamiento de vuestros agentes. Semantic Kernel permitía 3 lenguajes, .NET, Python y Java. Hay uno que creo que se nos queda por fuera, pero ahora lo veremos. Y por aquí enlazamos, ¿no, Mario? Con una herramienta de migración que nos da Microsoft. Sí, al final, pues Semantic Kernel no es que desaparezca, es decir, sigue siendo ideal para agentes simples. AutoGen no es que desaparezca, sigue estando muy bien para entornos de investigación, pero al final ahora la opción recomendada para múltiples agentes en producción, pues parece que va a ser Agent Framework, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente Microsoft ha facilitado una herramienta que bueno, lo que hace así muy rápido es que analiza tu código actual, identifica patrones existentes, migra automáticamente gran parte del código, bastante, la verdad, y luego señala lo que requiere revisión manual, ¿vale? Que esto, bueno, pues ya tenemos que ver un poco porque hay cosas muy concretas que no permite, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, y luego permite validar que todo siga funcionando. Entonces, bueno, es una herramienta que está ahí, que también os invitamos a que uséis, todos aquellos que hayáis empezado con implantaciones de Semantic Kernel o AutoGen o incluso estén en producción, más las de Semantic Kernel, entiendo. Sí, y esto, claro, nos lleva a nuestro nuevo gran amigo, ¿no? Desde luego, esto, bueno, ya ha llegado Agent Framework. Como decías, David, pues Java parece que de momento ha desaparecido. Digo de momento porque esto la verdad es que es bastante cambiante y es la evolución natural, como decíamos, de Semantic Kernel y AutoGen, ¿vale? Para entornos de producción, entornos empresariales, ¿vale? Y bueno, añade algunas capacidades clave, pues mira, pues por ejemplo, tipo coordinación avanzada entre agentes, luego hablaremos de ello, soporte nativo para los nuevos modelos de cloud, que también creo que son súper interesantes, o yo por lo menos estoy enamorado de los últimos modelos de cloud, pues reconozco que soy Sí. un enamorado de Anthropic. Ejecución de modelos en entornos locales on-premise, que también eso antes no era posible. Integración con Copilot Studio para escenarios low-code, eso daría para otra sesión totalmente Esa entera, es pero buenísima, es buenísima. O sea, es muy un buena. gran avance, sí. Es un gran avance porque, bueno, antes estaba un poco desconectado, ¿no? Todo, David, que tú que también trabajas mucho con la parte low code, Sí, pro code, ese puente siempre era un poco ahí problemático. Teníamos Direct Line que Sí, venía sí, del lo antiguo, ¿no? Bot recuerdo. Framework, pero Mm, claro, tenía problemas incluso de seguridad al exponer los tokens a nivel de web, claro, por ejemplo. Si trabajabas claro. en entorno web con frontend, pues ahí se exponía el token. Ahora con Agent Framework utiliza la librería de Mesal,
que ya te garantiza un poco de seguridad en la parte de autenticación. Y creo que al final, pues con el protocolo A2A, pues puedes conectar, ¿no? Incluso agentes de Copilot Studio con agentes de Foundry y interactuar todo, vamos, se abre una puerta enorme, ¿no? A la creatividad a la hora de construir Totalmente. sistemas multiagentes. Totalmente, la palabra esa tan rara, ¿no? Que es interoperabilidad, ¿no? Entre agentes que yo creo que al principio estaban un poco desconectados y que hacíamos un poco trampas, ¿no? Para pasar el contexto de uno a otro y medio lo exponíamos como endpoints algunos y hacíamos un poquito de cosas que realmente no eran lo académicamente y a nivel de ingeniería lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? Pues todas estas novedades que vienen nuevas, también vienen algunas cosas muy interesantes como interfaces de usuario optimizadas para agentes conversacionales y algunas ayudas que tampoco antes teníamos. Teníamos que también montarnos esas interfaces para poder probar según qué cosas. Esto ya también viene. Gobierno del dato y auditoría completa. ¿Vale? David antes comentaba un poquito todo lo que y la importancia, ¿no? de OpenTelemetry, de incluso, no, también daría para otra charla entera de Purview, de Content Safety y Sí. demás, pero bueno, todo esa parte de observabilidad, de control y de ver un poquito por dónde está yendo los flujos que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, al final para mí, a nivel de filosofía, es pensado para producción, ¿vale? Basado en estándares abiertos, que creo que también eso es importante, pero es bastante flexible y con patrones bien definidos que además ahora veremos esos patrones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un avance muy bueno. Han simplificado muchas cosas y obviamente han aprovechado muchas de las cosas que ya habían hecho. O sea, que es que realmente creo que es un avance muy interesante. Yo por lo menos creo que desde luego yo he notado ese avance, he notado ese cambio. Es muy interesante lo que han hecho ahora mismo. Sin duda. Y aquí, por ejemplo, vemos una, descomposición de lo que tiene por dentro, ¿no? De los Mm. frameworks que tiene por dentro. Eso es. Al final está, bueno, por un lado lo que AutoGen, ¿vale? Que es el que comentábamos que está más orientado a investigación y experimentación. Semantic Kernel, que es el que decíamos que es esa orquestación general o para agentes simples, ¿vale? Pero que le faltaba un poco orquestación multiagente, o en eso Eso fallaba. es. Foundry SDK, que es para desplegar en entornos de Azure, ¿vale? Ya subirlo a nivel enterprise, a nivel de escalabilidad, a nivel de seguridad, a nivel distribuido, ¿vale? Y luego el SDK de Microsoft, ¿no? Que es el lugar donde poder publicar nuestros agentes en Teams, en Outlook, en SharePoint, en el ecosistema. Ahora, todo eso viene dentro de Agent Framework. Eran herramientas aisladas, separadas, todo viene dentro, desacoplado, invocable y simplifica mucho el poder utilizar cualquiera de los subservicios que hay dentro de cada una de estas plataformas. Es decir, hereda todo esto y la verdad es que unifica la experiencia, que es al final lo que Microsoft va buscando todo el rato, ¿no? Que tengamos este único lugar para hacer agentes, ProCode en este caso. Creo que es muy interesante, sobre todo la parte de 365 en SDK me parece Sí, vital que la hayan incorporado era muy porque necesaria. mejora mucho, por ejemplo, la parte de Copilot Studio, que ahora todavía está en preview esta parte. Es verdad que lo que es el Agent Framework está en preview todavía. De hecho, Mm. luego en la demo veréis que para instalarlo, las librerías en la aplicación de .NET hay que activar el flag de pre-release, ¿vale? Pero yo me espero que en un par de meses ya esté en producción porque el equipo está trabajando muy duro, se ve en los issues de GitHub, del repositorio. Hay Mm. muchos MVPs colaborando Muchísimos. con resolviendo issues, dando feedback y creo que en nada veremos esto en producción y será ya de por sí el estándar de facto para la orquestación y el trabajo con agentes. Totalmente. Totalmente. Bueno, Vale, y aquí tenemos Dev UI. ya Dev UI. Dev ¿Esto qué UI. es? ¿Qué tenemos aquí? Pues, bueno, lo que hablabas antes, ¿no? Nos proporciona Agent Framework un pasito más dentro de las facilidades de depuración, porque al final esto, si tú querías ver antes qué es lo que hacían tus agentes por detrás, pues esto tenías que construírtelo manualmente, ¿no? O sea, tenías Mm. que poner logs o poner, ¿no? Gestionar o visualizar todas las peticiones con un ID único para ver qué hacía el primer agente, el segundo. Bueno, pues ahora tenemos esta Dev UI que mágicamente y con 2 líneas de código, como veremos luego, pues te muestra esta interfaz donde puedes ver
pues fíjate, toda la orquestación o el workflow, que ahora veremos, ¿no? Estos patrones de workflow de orquestación, cuáles son los más importantes. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un handoff, me parece que es este que directamente tiene un coordinador, ¿no? Y luego, según la intención del usuario, pues delega en uno o en otro, que explicaremos luego en una demo incluso, pero también a la derecha tenemos las tools, o sea que si un agente tiene conectada una tool, pues podemos ver también cuándo ha decidido ejecutarla, podemos ver todos los eventos que se producen entre los agentes, creo que es muy interesante. Muy interesante y para mí era súper necesario. O sea, como decías, antes había que hacérselo todo a medida, incluso con alguna librería y medio hacerte un grafo ahí como podías para ir viendo por el caminito que iba pasando. Obviamente bastante cutre o, bueno, si le invertías mucho tiempo podías hacer algo un poco sofisticado, pero con mucho esfuerzo y al final no era lo importante. Lo importante era poder depurar los agentes, poder ver si estaban funcionando, poder ir a cambiar, no era en hacerte una interfaz súper chula de agentes, ¿no? Y yo creo que con esto, al final, en lo que tenemos, o sea, tenemos muy claro con DevUI es que sabemos qué agente está actuando, en qué orden, qué herramienta usa, qué datos produce y cómo evoluciona, ¿no? El flujo, la conversación o la acción. Entonces yo creo que otro paso también que era muy necesario. Buenísimo. Pues nada, vamos a ver rápidamente 5 patrones, nada más y nada menos, de orquestación, ¿vale? Al final de la sesión os pasaremos un enlace donde están definidos los patrones y, bueno, un enlace de la documentación de Microsoft, pero queremos explicaroslo un poquito aquí de forma nativa y natural, ¿no? Entonces tenemos el patrón secuencial, que básicamente, pues como veis en la imagen, pues ejecuta, es un workflow que ejecuta un agente detrás de otro. Cada agente, aquí hay que comentar que la idea de los sistemas multiagentes es que cada agente tenga una responsabilidad única, esté especializado en una cosa. Esto los hace más fácilmente testables o probables y también podemos detectar también pues, cuando falla, ¿no? Qué agente es el que falló y poder optimizarlo y también pues trabajarlo de forma individual si tenemos un equipo grande de desarrollo. El patrón secuencial, pues básicamente recibe un input del usuario y va ejecutando los agentes uno detrás de otro, ¿vale? Lo ideal, o cuándo debemos usarlo, pues tenemos un workflow claro, dependencias lineales entre cada paso, ¿vale? O sea, el paso 2 depende del paso 1, ¿vale? Eso es una indicación de que debemos usar un secuencial y no un concurrente. Y luego, pues tenemos también, necesitamos un resultado más determinista, ¿vale? Aquí podemos controlar un poco más, no el 100%, pero un poco más el determinismo del pipeline, porque podemos especializar cada agente en una acción concreta. Cuanto más especial y concreta sea, más determinista será. Nunca se puede garantizar el 100% en la IA, pero evidentemente con un patrón secuencial podemos garantizar un poco más el determinismo. Aquí, evidentemente, no, tenemos que evitar este patrón si nuestro problema se puede ejecutar de forma paralela, ¿vale? Si se puede ejecutar de forma paralela, pues ahora veremos otro patrón que es más óptimo en este caso. Si el agente puede, a lo mejor, no siempre tenemos que ir a un sistema multiagente. Si tenemos solamente un par de funciones que tenemos que hacer, pues a lo mejor con un agente nos vale. ¿Vale? Y luego, bueno, pues si requerimos a lo mejor un enrutamiento dinámico, ¿vale? En función de la entrada, como veremos en otro patrón más adelante, pues tampoco sería esta la idea, ¿vale? Así que aquí tenemos un par de consejos a nivel de arquitectura de cuándo utilizar este patrón secuencial. Exacto. Y bueno, si hablábamos de secuencial, pues normalmente siempre viene la palabra concurrente, ¿vale? Pues como ya muy bien indica la palabra, es que varios agentes trabajan a la vez sobre el mismo problema, ¿no? Es decir, luego se pueden combinar los resultados, que esto es algo muy interesante, ¿vale? Pero pues también como decía David, o sea, aquí es muy importante el caso de uso, que tengáis que atacar, concurrente, pongo 100 agentes a funcionar, voy a ir más rápido. Claro, pero va a depender mucho de tu problema, de que estés intentando resolver, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es útil este patrón? Pues si quieres reducir tiempos
y está justificado. Si necesitas distintos puntos de vista, esto también es como muy interesante, ¿no? Es decir, oye, necesito a varios expertos, pero que en varios enfoques, uno que sea más crítico, uno que sea más académico, uno que sea más concreto y específico para un determinado campo. Entonces, bueno, diferentes puntos de vista trabajando sobre el mismo problema, ¿no? Y luego es muy importante que los agentes no dependan unos de otros, ¿vale? Entonces, ejemplos donde el patrón concurrente puede tener sentido, pues por ejemplo, imaginaos un análisis financiero de riesgos, ¿vale? Pues nos gustará que cada uno de los agentes analice los posibles riesgos financieros de un cliente. A lo mejor, y en función de si los agentes usan modelos diferentes o tienen prompts diferentes o enfoques diferentes, el resultado puede ser diferente y podemos abarcar más sobre el problema. Pero como no es secuencial, no es necesario que sea secuencial. No se tienen que esperar unos a los otros. Al contrario, nos interesa que estén a la vez, ¿vale? Entonces, bueno, este sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo hacer este patrón concurrente que también puede sernos muy útil para tener, pues, como decimos, este ejército, ¿no?, de agentes a la vez haciendo un trabajo concreto, todos al mismo tiempo, de manera precisa y además con esa amplitud, porque, como sabéis, la IA se le pueden olvidar cosas, puede tener errores, pero si abarcamos más, pues, bueno, bajamos la probabilidad, desde luego, de olvidarnos de algo. Entonces, el patrón concurrente es otro patrón clásico que también es muy útil, muy, muy útil. Genial. Bueno, pues después del concurrente y el secuencial, que son como no los antónimos o son la Exacto. antítesis uno del otro, pues tenemos otro patrón muy usado, que es el group chat, ¿vale? El group chat habilita que múltiples agentes resuelvan un problema colaborando entre ellos. Que esto es increíble, ¿no? Es como una reunión, una mesa redonda donde los agentes van participando, dando su punto de vista y al final, pues bueno, evidentemente aquí es muy importante la estrategia de terminación, es decir, porque si no se puede producir un bucle infinito, nunca acaba, ¿no? Nadie toma una decisión. Entonces, cuando hacemos un group chat, es importante que haya un fin, ¿vale? Haya un camino en el cual siempre se llegue a una conclusión y a un resultado, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, este patrón es muy útil cuando queremos hacer, por ejemplo, maker checker, que sería como escritor, editor o escritor revisor o trabajador revisor, ¿no? Por así decirlo. Hay una gente que hace una tarea y hay otra gente que la revisa y le da feedback, ¿no? Entonces, el feedback puede ser positivo y entonces que la tarea está hecha y ya, o puede que el feedback implique que el trabajador, por así decirlo, tenga que hacer otra vez ajustes, ¿no?, en ese trabajo. Un ejemplo claro, escribir un post para un blog, ¿vale? Tenemos un agente que escribe un draft sobre un tema, puede haber otros agentes previos que hagan investigación, etcétera, pero hay un agente, el loop se produce entre un agente que escribe un draft, el escritor, y un agente que revisa el draft, el editor o el revisor. Entonces, ese agente que revisa, pues tiene unas indicaciones de acuerdo a las políticas de la empresa, que pues el post tiene que tener una serie de secciones, no puede tener, puede ser ciertas palabras, no se pueden usar ciertas palabras, o no puede hablar de ciertos temas. Bueno, pues ese feedback vuelve al escritor, que vuelve a escribir otro draft, y así van hablando hasta que el editor dice, oye, pues, ok, ya podemos publicar el artículo, y bueno, no se publicaría al blog, habría un humano siempre que lo va a revisar, ¿vale? Esto, un consejo por ahora, la IA siempre con el human in the loop en el ajo, ¿no? En el potaje, como dicen en Canarias. Totalmente. Y luego, bueno, pues aquí básicamente este group chat es cuando necesitamos eso, una decisión vía discusión, ¿vale? ¿Cuándo evitarlo? Pues si básicamente lo que necesitamos es delegar la tarea en otra gente. Ahora a continuación veremos un patrón más óptimo para esto. Si realmente una tarea depende de otra, ¿vale? Ahí tenemos que tener en cuenta el patrón secuencial que vimos al principio. O si básicamente no se puede realizar o no se puede definir una estrategia de terminación, ¿vale? Este patrón
necesita una estrategia de determinación, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener claro cuál es el objetivo final y cómo medirlo para que haya un fin de ese group chat, ¿vale? Y bueno, creo que es interesante, creo que es uno de los patrones más usados. También Sí, decir que hasta aquí hemos visto 3 patrones y que podemos crear workflows que combinen varios patrones. Es decir, podemos tener, hay un ejemplo, por ejemplo, que solemos hacer en algunas demos, que es este ejemplo de escribir un post de un blog, pues en ese patrón combinamos el secuencial con el group chat, porque hacemos un agente researcher y otro de marketing que buscan información de un tema y otro busca productos, y con todo eso hacemos el group chat con el escritor y el editor. Ahí combinamos el secuencial, o lo podemos hacer también con un concurrente y luego un group chat con el maker checker loop. Por lo tanto, no está exacto. cerrada la puerta a usar un patrón, se pueden combinar. Y ahora vamos a Sí, ver de uno que hecho, me gusta mucho. Sí, sí, esto, David, es súper interesante también lo que comentas, esta parte y súper importante de combinar patrones, ¿vale? Porque es que al final para resolver un problema, la combinación de no seáis súper estrictos haciendo patrones, porque como dice David, es decir, hay trozos muy claros del problema que tienen que ser secuenciales, que de repente puede ser concurrente, para que luego acabes iterando, ¿no? Que es un poco este patrón de chat de grupo, ¿no? Que vas un poco iterando. También lo que comentaba, esas condiciones de salida tienen que existir, si no, pues también pasa un poco como en la vida, ¿no? Si entras en un debate, en un bucle infinito entre exacto. personas y, ¿no? y tú piensas A, yo pienso B, pues no salimos de ahí, ¿no? Entonces hace falta llegar a un punto. Este patrón de transferencia, de handoff, que también como comentábamos es muy interesante porque se está desarrollando mucho y se está trabajando mucho. Hay muchos papers también asociados a esto que son muy interesantes porque es bastante difícil el papel que tiene el decisor, y ahora explicamos un poco a qué me refiero con el decisor, pero es un patrón que también es súper interesante para resolver problemas complejos, ¿vale? Es decir, aquí básicamente la idea es que un agente evalúa un problema y decide ese mismo agente a qué especialista pasarle el control, ¿vale? Tú puedes tener ese ejército de agentes especialistas esperando, ¿vale? Pues cada uno puede ser especialista en una cosa o puede hacer una tarea o puede hacer una concatenación de tareas con otros patrones, como hemos comentado, pero tenemos a ese canal de entrada que hace el triaje, ¿no? Y que dice, oye, pues necesito llamar a este especialista, necesito llamar a este, ¿vale? ¿Dónde es muy habitual este patrón? Pues en atención al cliente, por ejemplo, es bastante habitual, puede ser en soporte técnico, puede ser en sistemas de escalado, ¿no? Es decir, yo necesito hablar con soporte 0, pero parece que el problema no acaba de estar resuelto, me pasan a soporte 1 me pide una serie de datos, es decir, esto puede tener mucho sentido, ¿no? Entonces, alguien, ¿no? Ese agente, esa inteligencia tiene que saber cómo pasarle y a quién pasarle el control en base a lo especialista o no que sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí son muy importantes los contextos, ¿vale? Porque al final para pasar de un agente a otro es muy importante el contexto y es muy importante ese decisor que tenga todo el conocimiento de qué pueden hacer los agentes y que esté muy bien definido qué pueden hacer esos agentes, ¿vale? Para que este handoff funcione bien, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es diferente al anterior, puede parecer parecido al de David, pero es diferente porque tú al final Sí, aquí tienes a ese decisor, ¿no? Este es menos democrático, este es más autoritario, el agente dice, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto, en base a lo que yo sé, y el tuyo es más, bueno, tú qué sabes, yo sé esto, ¿qué te exacto. parece esto que he hecho? ¿Qué te parece que esto que no he hecho? ¿No? Es un poco más democrático, digamos, tu patrón. Exacto, justo. Y bueno, este es muy interesante. Creo que, bueno, la mayoría, bueno, el Copilot Studio, por ejemplo, es bastante similar, ¿no? El orquestador a Mm, este patrón, porque al final, sí, pues decide un poco a quién delegar, ¿no? O qué tool usar o a qué subagente delegar el trabajo, ¿no? ujú, Entonces, bueno, creo que es muy interesante este, lo veremos luego en la demo. Y el último, ya vamos a pasar a materia, ¿vale? El Magentic. Este creo que de los 4 es el menos usado en la mayoría de proyectos y no porque sea peor, sino porque está más orientado a problemas abiertos o de investigación, ¿vale? Entonces,
bueno, no es para tareas que requieran determinismo, es para tareas que pues no tienen un plan determinado, una forma de afrontarlas, ¿no? Ya definida y que pues vamos a ver, ¿no? Un poco qué pasa, a dónde llegamos. Tenemos claras unas condiciones de cuándo la tarea está completa y mientras no lleguemos a esto, pues lo que va a hacer el agente manager, por así decirlo, es invocar a los agentes que toque, dependiendo de qué agentes tengo y cuál es mi cometido, qué input me han dado, pues yo voy a invocar al agente A, B y H, ¿vale? Voy a esperar la respuesta y voy a evaluar si mi tarea está completa con esa respuesta. Si no está completa, vuelvo a hacer otra iteración con el agente manager y puedo incluso requerir la participación de un humano para decirle, oye, pues mira, tengo esta información, si no tengo muy claro si la tarea está completa o no, ¿te parece que está completa la tarea o no? Pues mira, sí, pero añádeme otra búsqueda sobre esto, ¿vale? Y el humano puede incluso extender ese loop de investigación que hace el patrón, ¿no? Y bueno, pues como decimos aquí, es para problemas más abiertos, para tareas más de investigación, sobre todo, como decimos, el camino, ¿no? A la solución no está definido. Y bueno, pues al final pues se necesita un poco de coordinación entre esos agentes, incluido con una persona dentro del flujo para guiar un poco la investigación en un camino o en otro, ¿vale? Sí, aquí Pues, por explicar un poco el matiz de diferencia con el patrón anterior, con el de transferencia, este patrón, el agente, porque también tiene ese agente coordinador, ¿no? Que llama a los agentes especialistas, realmente la diferencia aquí es que se define ese plan inicial, ¿ok? Se llama a esos agentes especialistas, hasta ahí todo igual, pero luego se ajusta el plan según los resultados, ¿vale? Es decir, se ajusta el plan y se registra cada decisión dentro del plan, que también eso es un poco importante a diferencia del otro, que el otro directamente no va haciendo retrospectiva, ¿no? El handoff no va haciendo retrospectiva del plan, directamente ejecuta el plan y ya está, eso es, ¿vale? Este es eso es, todavía más iterativo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un justo. poco el matiz. Correcto, exacto. Entonces, bueno, pues como decimos, pues es un poco evitarlo si la tarea es simple, lineal o concurrente o simplemente es delegar a otra gente, ¿vale? Este es para tareas más avanzadas que necesitemos varias iteraciones y demás, ¿vale? Y Eso nada, pues es. ya, sin más, nos vamos a por la demo, ¿vale? Yo por mi parte, vamos a empezar con una demo muy sencillita además quiero hacerla desde cero, quiero abrir un Visual Studio aquí nuevo y hacerla desde cero. Vamos a hacer un patrón secuencial muy sencillo para ver un poco cómo de fácil es trabajar con Agent Framework, ¿vale? Así que pues vamos a ir, voy a pasarme cositas por aquí y vamos aquí a abrir el Visual Studio, vamos a hacer una aplicación de consola, ¿vale? Muy sencilla. Vamos a poner sequential pattern, pattern, net sequential patterns, por ejemplo. Y vamos a crearla con .NET 10, es una LTS, acaba de salir el mes pasado. Bien, creamos el proyecto y ahora empezamos, pues vamos a instalar las librerías, ¿vale? Las librerías que necesitamos las voy a abrir aquí en una pestaña nueva para que veáis un poco, pero básicamente son estas de aquí. Como veis, todo lo que es Agent Framework, que son estas, necesitamos poner el flag de pre-release. Y esto es lo que nos indica, básicamente, es que estamos en una versión que no es apta para producción de momento, ¿vale? Así que, sin más, vamos aquí a abrir la terminal, que la tengo... Uy, me he equivocado de esto, aquí abajo, ¿vale? Vamos a abrir aquí la PowerShell y vamos a instalar estas librerías.
Aquí tenemos la carpeta del proyecto y nos movemos dentro de lo que es el proyecto. Y aquí instalamos. Bueno, las está instalando ahí todas. ¿Vale? Y luego pues tendremos también que configurar, ahora vamos a configurar también una serie de variables de entorno, ¿vale? Porque aquí es importante también comentar que dentro de lo que es Azure, pues tenemos que tener desplegado, lo voy a mostrar aquí rápidamente, un servicio de Azure OpenAI, ¿vale? Y tenemos que tener desplegado un modelo dentro del servicio de Azure OpenAI. Vale, pues aquí, por ejemplo, lo que vamos a necesitar es el endpoint de este servicio, que en mi caso es este. Y luego, si nos vamos al portal de Foundry, tenemos también que desplegar esto tanto para mi demo como para que va a mostrar Mario luego. Ya os lo dejamos ya explicado, que sería pues un modelo, ¿no? En mi caso voy a usar el GPT-5 Mini, pero podéis usar cualquier modelo que tengáis. Así que necesitaremos el nombre del deployment, este nombre de aquí, y el endpoint del servicio, ¿vale? Y esto, bueno, ya instalamos la última librería y dentro del proyecto, muy fácil configurarlo, nos vamos, a ver, aquí podéis usar distintas técnicas, podéis usar los .NET Secrets, podéis usar un fichero de app settings o como en esta demo, lo que vamos a usar es una variable de entorno, ¿vale? Para configurar la variable de entorno, damos botón derecho, propiedades, vamos a debug y aquí vamos a configurar las dos variables de entorno, que es nuestro Azure OpenAI Endpoint, con el valor que acabamos de ver, y nuestro Azure OpenAI Deployment Name, también con el valor de GPT-5 Mini, que es el nombre que le hemos dado, ¿vale? Importante decir que este no es el nombre del modelo, es el nombre del deployment, que normalmente es igual al nombre del modelo, pero que nosotros se lo podemos cambiar, con lo cual tener en cuenta esto. Y ya aquí, sin más, pues ya estaríamos preparados, tenemos las librerías aquí instaladas, ¿vale? Y tenemos ya las variables de entorno, así que ya pues vamos a ir viendo lo que vamos a crear en código, ¿vale? Y bueno, pues es bastante simple, ¿vale? En primer lugar, lo que vamos a crear es vamos a quitar, vamos a poner los using, ¿vale? Importante, primero las librerías que vamos a usar y luego vamos a crear lo que sería la aplicación, ¿vale? Vamos a cargar estas variables de entorno aquí en variables locales y vamos a instanciar el cliente de Azure OpenAI que tiene pues un endpoint, que es nuestra variable de entorno. Vamos a loguearnos usando las credenciales de la línea de comandos. Ahora veremos qué comando tenemos que ejecutar para ello y vamos a crear un cliente de chat, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es añadir nuestros agentes, ¿vale? En nuestro caso, vamos a hacer un workflow secuencial y vamos a tener un texto de entrada y tendremos un agente, Summary Agent, que va a resumir el texto en unas 20 palabras y un agente de traductor que lo va a traducir al español. El texto de entrada va a estar en inglés, ¿vale? Y luego simplemente pues vamos a crear el workflow, ¿vale? Cuando creamos el workflow, en este caso, vamos a crearlo de forma secuencial. Como vemos aquí, pues le añadimos un nombre, este nombre puede ser el que nosotros queramos, y dentro vamos a crear un grupo de agentes, ¿vale? Es importante aquí el orden en el que los pongamos, en nuestro caso, como es un workflow secuencial, pues se van a ejecutar en este orden. Primero se va a hacer el resumen y luego se va a traducir el texto. Y construimos el workflow secuencial, ¿vale? Y finalmente, como vimos, tenemos una herramienta llamada DevUI que lo que va a hacer es, digamos que proporcionarnos una interfaz gráfica donde vamos a poder visualizar el funcionamiento de nuestros agentes y vamos a poder depurarlos, ¿no? Entonces aquí vemos cómo añadimos estos servicios para obtener las respuestas y las conversaciones de OpenAI, de Azure OpenAI, construimos nuestra app y luego activamos el DevUI, ¿vale? Pues sin más, con todo esto, vamos a
Déjame ver si aquí no estoy ejecutando nada. Perfecto. Vamos a ejecutarlo. Y importante aquí, lo que es en la consola, tenemos que utilizar este comando de azlogin, ¿vale? Para poder, digamos que, utilizar, a ver, aquí me falló, vale, está en uso, vale. Tengo que cerrar esta de aquí, que la estaba usando antes, porque está usando el mismo puerto. Aquí podemos, es importante loguearnos en nuestro tenant de Azure antes de comenzar, ya que tenemos donde tenemos los servicios desplegados, ¿vale? Como estamos usando un login por CLI, pues tenemos que tener la consola con ese login ya preparado, ¿vale? Y sin más, pues tenemos ya por aquí ejecutado el proyecto, ¿vale? Vemos que se está ejecutando en el puerto 5000 y vamos a ir ahora a abrir el puerto 5000 con la interfaz de usuario y aquí tenemos nuestro sistema de agentes, ¿vale? Por lo tanto, si le pasamos aquí un texto, ¿vale? Que, bueno, es generado con Copilot, ¿vale? Es un texto en inglés que explica un poco lo que es Agent Framework. Entonces, si le mandamos este texto, pues lo primero que va a trabajar es el agente que hace un resumen. Aquí podemos ir viendo la salida, ¿vale? Esto es un punto que está trabajando todavía el equipo de Agent Framework con el DevUI en .NET. No salen los nombres de los agentes aquí. En el DevUI de Python, como vimos antes, habían dos lenguajes, en el DevUI de Python sí que salen, pero aquí todavía no salen, ¿vale? Pero bueno, se puede ver un poco el resumen que ha hecho, aquí lo vemos, un resumen de 20 palabras sobre el texto que yo le he dado, ¿vale? Así que este sería el trabajo del primer agente. Y ahora el segundo agente, como el texto es grande, va a ser un streaming de la traducción al español. La vamos a ir viendo aquí en trocitos, ¿vale? O sea, directamente vamos a ir viendo, ¿ves? Cómo él va enviando estos trozos de traducción al español del texto original que le hemos dado, ¿vale? Así que vemos que se ha completado. Y fijaros ahora qué fácil es, y ya damos paso a la otra demo, pero si yo quiero cambiar el patrón a concurrent, ¿no? Este patrón que nos ha explicado Mario antes, pues simplemente cambio esta línea, vuelvo a ejecutar el código, ¿vale? Y ahora veréis cómo yo directamente cuando aquí ya me esté depurando, fijaros que yo ahora recargo y fijaros cómo esto cambia a una orquestación concurrente. Y si yo le paso exactamente el mismo texto, pues lo que va a hacer ahora es ejecutarlo a la vez, los dos lados, va a traducirlo por un lado y a resumirlo en 20 palabras por otro y finalmente terminar, ¿vale? Así que, como veis, pues este Agent Framework, la facilidad que nos da, ¿no? A la hora de trabajar es, la verdad que me parece increíble. Qué fácil podemos configurar nuestros workflows y, como dijimos antes, podéis combinar un workflow con otro, ¿vale? Para hacer realmente pues combinaciones, ¿no? Y conseguir vuestro objetivo de orquestación multiagente, ¿vale? Aquí, como vemos, pues ya el que traduce tarda un poco más, pero acaban y el punto final llegan los dos a la vez cuando se ha producido todo el trabajo, ¿vale? Y aquí vemos pues otra vez la traducción y el resumen que nos ha hecho los distintos agentes, ¿vale? Y nada, pues aquí tenemos una demo muy rápida, ¿vale? Estos pasaremos también los repositorios de esto. Y ahora creo que Mario, que está preparado ya por ahí con su demo, Sí, así que vamos a ver otro patrón súper interesante, Mario. sí, bueno, ahí yo creo, David, lo que se ve muy claro en tu demo y también se va a ver en la mía es la facilidad. O sea, hacer todo esto así de rápido, en 4 pasos, con todo lo que hay detrás, es lo que yo creo que es súper diferencial, ¿vale? Tremendo. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco, saltándome obviamente la parte que ha explicado David, cómo desplegamos el modelo y demás, y ya habéis visto un poquito cómo funciona el framework, vamos a ver específicamente cómo hacer un handoff, ¿no? Es decir, cómo aplicar ese otro patrón, ¿vale? Para ello,
paso muy rápido por el código y vemos ya directamente cómo funciona, ¿vale? Para no alargarnos mucho en algunas partes, sencillamente hacemos el setup de nuestros endpoints y demás, y aquí definimos una serie de agentes. Si os acordáis, en el handoff teníamos este agente que es el que orquesta, ¿no? Digamos, y el que elige, este se llama intent agent, ¿vale? Y aquí definimos directamente, bueno, pues, qué tiene que hacer, ¿no? Es decir, hoy en función de lo que le pregunten, tiene que determinar a qué agente es el que debe utilizar en cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Tenemos, por un lado, un agente que sabe de películas, un agente que sabe de música y un agente que sabe de matemáticas, ¿vale? Luego especificaremos qué es lo que sabe hacer a nivel de matemáticas. Y aquí directamente el prompt, ¿no? Es decir, de sus instrucciones. Oye, pues eres un agente experto en películas, siempre respondes directamente con la mejor respuesta que tienes, bueno, todo esto, ¿vale? Entonces, una vez tenemos definidos los 3 agentes, como os fijáis, definir 3 agentes es absolutamente 3 líneas, 4 líneas, ¿no? Estos 4 agentes. Luego, para utilizarlos, ya veréis que es súper sencillo, ¿vale? Aquí este es el bucle de conversación, el bucle que tenemos para la conversación que ahora vamos a tener, y directamente nosotros podemos definir un workflow y podemos crear este handoff builder, ¿vale? Le tenemos que especificar cuál va a ser el agente que orqueste, ¿vale? Este intent agent, y luego le tenemos que decir cuáles son los agentes que va a tener en el catálogo, ¿vale? Para entendernos, para seleccionar cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, él, en función de lo que le preguntemos, debería ser capaz, sin meterle más lógica adicional, solo con esta línea, debería ser capaz de determinar si tiene que usar el agente de música, el agente de películas o el agente de matemáticas, ¿vale? Luego el resto del código es directamente pues, la funcionalidad de suma, ¿vale? Que hemos hecho una funcionalidad sencilla de suma, ¿vale? Y bueno, y un poco cómo construimos directamente el app service, ¿vale? Para poder ejecutar todo esto, ¿vale? Voy a compilarlo rápidamente, ¿vale? Para que veamos un poco cómo funciona. Vamos a darle un momentito a esto. Y bueno, ya veréis que, perdonad que se me ha puesto por otra pantalla, y ya veréis que es muy sencillo y bueno, además, bueno, habéis visto ahí también el código que hemos puesto algunos console write para ponerlo directamente por pantalla, ¿vale? Y vamos a poner directamente, por ejemplo, ¿quién es el director de Titanic? ¿Vale? Esto debería activar primero a ese agente intent y luego ese agente intent debería activar al experto en películas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver directamente quién es el director de Titanic, ¿vale? Y, bueno, como veis, primero es extremadamente rápido, es verdad que estoy ejecutando en local, pero mis modelos están desplegados en Azure, es decir, es a nivel de rendimiento muy rápido, y luego veis como enseguida el intent agent ha saltado, ha visto que la pregunta es sobre el director de una película y por lo tanto corresponde al tema cine. Él ha razonado y ha dicho, llamo al de cine. Y el de cine ha respondido con lo que él sabe responder, que es sobre cine. El director de Titanic es James Cameron, ¿vale? Pero ¿y si algo tan sencillo como 2 más 2? ¿No? Es decir, como veis, aparte de la velocidad, que es extrema, otra vez ha dicho, oye, pues me están haciendo una pregunta sobre aritmética, por lo tanto tengo que llamar al agente de matemáticas, ¿no? Y lo mismo sería para la música, ¿no? ¿Quién es el compositor de Mi Gran Noche, por ejemplo, ¿no? Ahora esto me debería decir que el compositor de Mi Gran Noche es Rafael Ferro García, conocido artísticamente como Lo mismo, ¿no? Es decir, como veis, de una manera, con muy poquitas líneas de código, creo que estoy usando GPT 4.1, me parece, a nivel de modelo, pues he podido crear algo muy sencillo, muy rápido y que de manera súper fácil se puede probar y que realmente no requiere prácticamente nada utilizar este patrón de orquestación, ¿no? Que acabamos de utilizar, que siempre este es bastante conocido, es bastante famoso porque es muy útil, ¿no? Como podéis ver, tenemos ese canal de entrada y luego puede derivar y puede hacer ese triaje, ¿no? Para coger el agente que necesite en cada momento. Como veis, simplificación, velocidad y bueno, y creo que es súper positivo este punto. Así que, bueno, ya habéis visto, son 2 demos sencillas, rápidas, pero es que realmente la potencia que tiene este framework no es grandes complicaciones, para eso ya lo hemos sufrido, creo que llevamos 2 años sufriendo esas complicaciones, David, ¿no? De cómo hacer agentes. Low-code nos da un respiro en algunas partes, pero la parte más de programación pura le faltaba algo tan
sencillo como esto, que para mí es Claro, el sí, mensaje que sí. os queremos transmitir y tan completo por detrás, claro. Sí, porque el low code al final está muy bien, pero tiene sus límites. Entonces, al final, cuando necesitabas ir más allá, pues la Se diferencia complicaba mucho. de tiempo de desarrollo, ¿no? De recursos necesarios era muy grande. Entonces, Sí, ahora con esto yo creo que sí, de mantenimiento también de todo esto, ¿no? Al no haber un estándar exacto, era muy difícil. exacto. Así que el cambio es Bueno, pues muy brutal. interesante, creo que ambas demos y ya sin más, pues os vamos a poner un par de enlaces que hemos creído interesantes, ¿no? Creo que tenemos por aquí, bueno, los repositorios, por supuesto, que hemos visto en la demo, los hemos subido aquí a GitHub y al final, pues tenemos el repositorio oficial de Agent Framework. Aquí os recomiendo entrar, sobre todo, podéis descargaros todo el código de Agent Framework. Hay muchísimos ejemplos que podéis trabajar todos estos patrones de workflow y demás. Y luego, pues también, por supuesto, en la parte de issues del repositorio, contribuir si queréis a dar feedback o incluso aportar mejoras en el código mediante pull request, ¿vale? Tenemos todos los patrones que os hemos enseñado antes, están en esta URL de patrones de diseño de orquestación de agentes que os recomiendo leer. Y bueno, a mí me ha ayudado bastante también este canal de Rasmus dentro de YouTube, que la verdad que tiene contenido muy interesante, tiene una serie de vídeos de listas que va siguiendo pues, el trabajo con Agent Framework y un repositorio bastante interesante con muchos ejemplos de orquestación y demás. Así que bueno, no sé si quieres añadir ahí algo más ahí, Mario. No, lo mismo que tirar de estos recursos que son súper útiles, jugar con esto, porque si tenéis el ecosistema tanto .NET como Python, es decir, podéis tirar de los dos, pero en los dos la verdad es que están haciendo muy buen trabajo y lo que decía David también, ¿no? De que están arreglando, está muy vivo el repositorio y la verdad es que van arreglando mucho todo lo que van fabricando, o sea que ser muy proactivos también, probarlo, descargaros el repositorio entero, hay muchísimos ejemplos y jugar con ello. Ya veis la potencia y la simplicidad a la vez, que para mí son dos factores clave para usar esto. Sin duda. Mm. Y nada más, pues daros las gracias. La verdad que ha sido un placer este camino que hemos hecho hasta aquí hoy, repasando los inicios y viendo cómo funciona Agent Framework. Y por mi parte, pues también un placer de nuevo coincidir contigo, Mario, en el stage, aunque sea en virtual, pero bueno, se Totalmente. nota la coordinación, ¿no? De los dos agentes, Mario y David, así que Hombre, nada sí, menos sí, que bueno, porque ya hemos practicado, vamos, secuencial, concurrente y, y handoff todavía no, porque fijando. no podemos meter a un tercero porque somos muy anárquicos, pero sí, sí. Como siempre, David, pues eso, un placer. Espero que la sesión sea interesante para la gente que se esté iniciando en esto, para incitar a que empecéis a utilizar este tipo de frameworks, de herramientas y a los más puristas también os invitamos a que vayáis viniendo poco a poco a los frameworks, que creo que es un buen camino para hacer cositas un poco más complejas. Muy bien. Pues nos vemos pronto y nada, como estamos en las fechas de Navidad, pues felices fiestas a todos y Felices fiestas a próspero año todos. nuevo. Efectivamente. Adiós. Adiós. Nos vemos.